When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Alguna vez has imaginado a un hombre que invocó fuego del cielo, oró e hizo llover tras 3 años de sequía, se enfrentó a cientos de profetas paganos y aún así deseó morir? Parece imposible pensar que alguien tan lleno de fe pudiera hundirse en tanta tristeza. Pero esta es la historia de Elías y revela una verdad que pocos admiten. Incluso los más fuertes espiritualmente enfrentan momentos de profunda debilidad emocional. Elías, el profeta cuyo nombre significa «El Señor es mi Dios», fue instrumento de grandes milagros. No solo presenció, sino que también desempeñó un papel protagónico en algunos de los actos más extraordinarios de la Biblia. Sin embargo, en 1 Reyes 19:4, encontramos un escenario completamente diferente. Pero él se adentró en el desierto durante un día de camino, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y deseó morir, diciendo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Esta escena no muestra a un profeta intrépido, sino a un hombre destrozado, cansado y sin fuerzas para seguir adelante. Y esto nos enseña algo esencial. La fe no nos transforma en superhombres insensibles al dolor. Nos da refugio y esperanza incluso cuando tocamos fondo. La depresión y el desánimo de Elías no llegaron en un momento de fracaso. Al contrario, acababa de experimentar uno de los mayores triunfos de su ministerio. En 1 Reyes 18, confronta y derrota a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Ora, y el fuego de Dios desciende sobre el altar, demostrando ante todo el pueblo que el Señor es el Dios verdadero. Poco después, vuelve a orar, y las lluvias regresan a Israel tras 3 años y medio de sequía. Fue una serie de victorias impresionantes. Pero entonces llegó la amenaza de Jezabel. La reina, enfurecida, envió un mensaje diciendo que moriría en cuestión de horas. Fue suficiente para que el hombre que acababa de ver la gloria de Dios huyera para salvar su vida, abrumado por el miedo. Esto revela algo profundo sobre la condición humana. Los grandes logros no nos protegen de las grandes batallas internas. Es en este momento que vemos una faceta de Elías que a menudo preferimos ignorar. Estaba agotado física, emocional y espiritualmente. El peso de la misión, la presión constante, la sensación de estar solo en la batalla, todo esto lo llevó al límite. La experiencia de Elías refleja la de otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que también enfrentaron crisis emocionales. Moisés pidió morir. Números 11, 14, 15. Jeremías maldijo el día de su nacimiento. Jeremías 20:14. Job, en su dolor, deseó no haber venido al mundo. Job 3:1-3. Sin embargo, el Señor no rechaza a Elías en su debilidad. Al contrario, lo cuida de una manera muy práctica y amorosa. Primero le proporciona descanso. Elías duerme. Luego, envía un ángel para que le dé alimento y agua. En Reyes 19:5-8. Es interesante notar que, antes de dar instrucciones espirituales, Dios provee para sus necesidades físicas. Esto nos muestra que el cuidado divino es integral. Él sabe que el cuerpo y el alma están conectados y que uno no puede ignorarse en detrimento del otro. Este momento también revela la importancia de ser honestos con Dios sobre nuestros sentimientos.
Elías no ocultó su deseo de rendirse. Habló con sinceridad, y esto abrió la puerta para que el Señor actuara en su restauración. ¿Con qué frecuencia intentamos ocultar nuestro dolor, incluso ante el Creador? Elías nos enseña que es al abrir nuestro corazón, incluso cuando todo parece oscuro, que Dios comienza a reconstruir nuestras fuerzas. Otro detalle impactante de este episodio es que, después de cuidar a Elías, Dios no lo reprende por estar deprimido. No le dice, no deberías sentirte así, ni un profeta no puede pensar así. En cambio, lo guía a un nuevo encuentro transformador en el monte Horeb. Allí, Elías aprende que la voz de Dios no siempre se manifiesta en grandes manifestaciones como el fuego o un terremoto, sino a menudo en un suave y delicado susurro. 1 Reyes 19:12. Esto es conmovedor porque demuestra que en momentos de fragilidad Dios habla de una manera aún más íntima y personal. Esta etapa de la vida de Elías también nos advierte de un peligro espiritual: la soledad. En 1 Reyes 19:10, Elías le dice a Dios: «He tenido mucho celo por el Señor, y solo yo he quedado y buscan mi vida». Creía estar solo en la lucha, pero Dios le revela que aún había 7,000 en Israel que no se inclinaban ante Baal. El aislamiento distorsiona nuestra percepción y nos hace creer que somos los únicos que llevamos la carga. Por eso, la comunión con otros siervos de Dios es vital para nuestra salud espiritual y emocional. En definitiva, la historia de Elías en esta etapa de su vida nos invita a mirar nuestras propias luchas internas con más compasión. El hecho de que Elías enfrentara la depresión no disminuye su fe. Al contrario, hace que su historia sea aún más relevante, pues demuestra que la verdadera fortaleza espiritual no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de buscar a Dios, incluso en medio de ella. El camino de Elías nos enseña que cuando llegamos a nuestro límite, no es el final. Dios siempre tiene un nuevo capítulo que escribir, pero para ello debemos aprender a descansar, a ser honestos con nuestro dolor y a escuchar la voz apacible y delicada que nos llama a continuar. Y a menudo, esta continuidad nos lleva a escenarios donde veremos milagros aún mayores, como lo que ocurrió en la casa de una viuda en Sarepta. Cuando Elías se levantó de aquel momento de debilidad en el desierto, no solo recuperó la fuerza física, sino que también recibió una nueva misión de Dios. Fue como si el Señor le dijera: «Aún tengo algo que hacer a través de ti». Y es en este punto que la historia nos lleva al pequeño pueblo de Sarepta, donde un encuentro divinamente orquestado revelaría otra dimensión del poder y la compasión de Dios. La situación era de crisis. Israel se enfrentaba a una sequía devastadora, consecuencia directa del juicio de Dios anunciado por Elías. 1 Reyes 17:1. La tierra estaba reseca, el alimento escaseaba y la hambruna era generalizada. En este contexto, Dios le ordenó al profeta: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente». 1 Reyes 17:9. La primera lección es clara. Dios ya prepara la provisión incluso antes de enviarnos a nuestra misión. Elías no sabía cómo sería recibido ni de dónde vendría su sustento, pero el mandato divino ya incluía el cuidado necesario. Al llegar a la entrada de la ciudad, Elías se encuentra con la mujer que Dios había mencionado. Estaba recogiendo ramas y el profeta le pide agua para beber. Mientras ella va a buscarla, él añade una petición aún más audaz: un trozo de pan. Es entonces cuando se revela la realidad de la mujer. Con voz probablemente cansada y corazón afligido, responde: «Vive el Señor tu Dios, que no he horneado nada, excepto un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Mira, he recogido 2 leñas y las voy a preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos». 1 Reyes 17:12.
This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes autopay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Lo que describe esta mujer es tocar fondo. Ya había aceptado la muerte como su destino inevitable, y fue precisamente en ese momento que Elías, guiado por la fe y la certeza de la palabra de Dios, declaró algo que cambiaría por completo su situación. No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Luego podrás preparar un poco para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. Humanamente hablando, era una orden extraña. ¿Cómo podía alguien que solo tenía lo suficiente para una última comida ser llamado a compartir? Pero la fe a menudo exige pasos que parecen ilógicos. La viuda obedeció y el milagro ocurrió. Día tras día, la tinaja de harina y la jarra de aceite permanecían llenas. Esta parte de la historia por sí sola bastaría para enseñarnos sobre la provisión divina. Pero Dios quería revelar algo aún mayor, que Él no solo sustenta, sino que también restaura la vida. Tiempo después, el hijo de la viuda enferma gravemente y fallece. Es un golpe doloroso, sobre todo para alguien que ya había perdido a su marido y ahora veía desvanecerse el futuro de la familia. Abrumada por el dolor, interroga a Elías, quizás con una mezcla de confusión, dolor e incluso una sensación de injusticia. ¿Qué tienes que ver conmigo, hombre de Dios? Has venido a mí para recordarme mi iniquidad y para matar a mi hijo. Primera Reyes 17, 18. La reacción de Elías es profundamente pastoral. No entra en debate ni la corrige por sus palabras cargadas de emoción. En cambio, actúa. Toma al niño en brazos, lo lleva a su habitación y presenta el caso ante Dios en ferviente oración. El texto bíblico describe un gesto simbólico e intenso. Elías se extiende 3 veces sobre el cuerpo del niño y grita, «Oh Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas el alma de este niño a él». Primera Reyes 17:21. El número 3 en la Biblia suele tener el significado de cumplimiento o confirmación divina. Este acto repetido puede simbolizar la persistencia de la fe, una oración que no cesa hasta obtener la respuesta. Y el milagro ocurre. Dios escucha, la vida regresa, y Elías entrega el niño vivo a su madre diciendo, «Mira, tu hijo vive». Primera Reyes 17:23. El impacto de este milagro es inmediato. La viuda, que ya había experimentado la provisión diaria de Dios, ahora experimenta el poder de la resurrección. Su declaración es conmovedora. En esto conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera Reyes 17:24. Este episodio nos muestra al menos 3 verdades centrales. Dios interviene en momentos de extrema necesidad, no solo para aliviar el sufrimiento, sino para revelar su gloria. La fe a menudo comienza con una simple obediencia, como hornear un pastel para un extraño, antes de ver algún milagro.
El poder de Dios va más allá de la provisión física. Él es Señor sobre la vida y la muerte. Este milagro también nos recuerda el mensaje central del Evangelio. Así como el hijo de la viuda resucitó, también nosotros somos llamados de la muerte espiritual a la vida eterna por medio de Cristo. Elías, en este caso, es un precursor del ministerio de Jesús, quien en varias ocasiones resucitó muertos, demostrando que la muerte no es el fin para quienes creen. Lo fascinante es que todo esto ocurrió fuera de Israel, en la ciudad de Sarepta, en Sidón, un territorio pagano. Esto resalta la naturaleza inclusiva de la gracia de Dios, que no se limita a fronteras geográficas ni culturales. Siglos después, Jesús haría referencia a este episodio, Lucas 4, 25, 26, para mostrar que Dios actúa donde quiere, como quiere y con quien quiere, rompiendo los paradigmas y expectativas humanas. La historia de la viuda y su hijo también nos abre el camino para comprender otra faceta notable de Elías: su valentía al enfrentarse al mal y proclamar la verdad, incluso frente a reyes y gobernantes hostiles. Pues, después de Sarepta, sería llamado a enfrentarse directamente al origen de la idolatría y la corrupción que asolaban a Israel. Tras presenciar la resurrección del hijo de la viuda en Sarepta, Elías supo más que nunca que su misión no había terminado. La provisión constante de Dios y el milagro de la vida restaurada eran recordatorios vivientes de que el Señor no solo lo había llamado, sino que lo sostendría ante cualquier desafío. Y el siguiente desafío sería una confrontación directa con el corazón de la idolatría que corrompía a Israel. El contexto era sombrío. El rey Acab, influenciado por la reina Jezabel, había establecido el culto a Baal como religión dominante. Se destruyeron altares al Dios verdadero mientras se erigían templos paganos. Los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados. Jezabel no solo apoyó el culto a Baal, sino que también lideró una activa campaña para erradicar cualquier rastro de adoración a Yahvé. En este escenario, Dios le da a Elías una orden clara y peligrosa: presentarse ante Acab y anunciar que enviaría lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 18:1. Fue un acto de obediencia radical. No había garantías de seguridad y el riesgo de muerte era real, pero Elías no dudó. Este es uno de los sellos distintivos de los siervos fieles: la disposición a obedecer, incluso cuando la misión implica enfrentarse a un poder humano y espiritual que se opone a Dios mismo. El encuentro entre Elías y Acab es tenso. En cuanto lo ve, el rey lo acusa: ¿eres tú el que perturba a Israel? Reyes 18:17. La respuesta de Elías es firme y directa: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Primero Reyes 18:18. Esta valentía no fue fruto de la arrogancia personal, sino de la convicción divina. Elías sabía que su vida estaba en manos de Dios y que la verdad debía ser proclamada, aunque fuera difícil para quienes la escuchaban. Fue entonces cuando Elías propuso un desafío que se convertiría en uno de los episodios más memorables de toda la Biblia: el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Convocó a todo el pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta.
What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at amazon.com/blink. Así como a los 400 profetas de Acera, a una prueba que revelaría quién era el verdadero Dios. Las reglas eran sencillas. Cada bando prepararía un altar con un buey, pero no le prendería fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el único Señor. La escena fue dramática. A un lado, cientos de profetas de Baal gritaban, danzaban e incluso se cortaban para intentar atraer la atención de su Dios. El texto de 1 Reyes 18 nos dice que, desde la mañana hasta el mediodía, no ocurrió nada. Elías, en un momento dado, bromea, clama a voz en cuello, porque es un Dios. Quizás esté meditando o atendiendo a sus necesidades o de viaje. Quizás esté durmiendo y despertará. 1 Reyes 18:27. Cuando llegó el turno de Elías, reconstruyó el altar del Señor, colocando 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, símbolo de restauración espiritual. Añadió leña, cortó el toro e hizo algo inesperado. Mandó rociar con agua el sacrificio y el altar hasta llenar la zanja circundante. Este gesto desafió aún más la lógica humana. Después de todo, el fuego y el agua no se mezclan. Pero Elías quería dejar claro que el milagro no era obra de manipulación humana, sino de intervención divina. Así que reza con sencillez, sin gritos ni rituales elaborados. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he cumplido todas estas cosas por mandato tuyo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has reconquistado su corazón. 1 Reyes 18, 36, 37. La respuesta de Dios fue inmediata e irresistible. Entonces cayó fuego de parte de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. El pueblo, asombrado, se postró y declaró, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Reyes 18:39. Este episodio nos revela 3 lecciones poderosas. La verdadera valentía proviene de la obediencia a Dios, no de la confianza en uno mismo. Elías no actuó por orgullo, sino por obediencia al mandato de Dios. La fe auténtica no teme los desafíos imposibles, porque confía en que Dios puede actuar más allá de la lógica humana. El anuncio de la verdad debe ir acompañado de una demostración del poder de Dios, para que los corazones de las personas sean convencidos no solo con palabras, sino con hechos que confirmen el mensaje. Poco después de este suceso, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, cumpliendo así la ley de Dios contra la idolatría. Fue un momento de purificación nacional, pero aún quedaba una promesa por cumplir. La lluvia, señal de restauración física y espiritual, estaba en camino. Elías sube a la cima del Monte Carmelo para pedir lluvia. Su actitud es de humildad y perseverancia. Coloca su rostro entre las rodillas y envía a su sirviente 7 veces a examinar el horizonte. En la 7ª ocasión, el sirviente ve una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, que se eleva del mar. Era señal de que Dios respondía. Poco después el cielo se nubla y cae una lluvia abundante sobre la tierra, poniendo fin a años de sequía. El Monte Carmelo se convierte en un hito en la historia de Israel, un recordatorio de que Dios es soberano y que quienes confían en Él pueden afrontar cualquier oposición. Pero esta victoria no pone fin a la misión de Elías. Al contrario,
desencadena la furiosa reacción de Jezabel, quien jura matarlo, y así, tras tanta valentía y obediencia, el profeta se verá nuevamente expuesto a un momento de vulnerabilidad, donde descubrirá la dulce voz de Dios y su constante provisión. Tras la aplastante victoria en el Monte Carmelo y la lluvia que finalmente cayó sobre Israel, sería natural imaginar a Elías en la cima de su confianza. Sin embargo, el corazón humano es vulnerable, incluso después de grandes triunfos. La reacción de Jezabel ante la derrota de sus profetas fue inmediata y violenta. Envió un mensajero amenazando con quitarle la vida a Elías en cuestión de horas. 1 Reyes 19:2. Al recibir la amenaza, Elías no confronta, debate ni desafía. Huye. Quien horas antes había desafiado a cientos de profetas y clamado al Dios vivo, ahora corre para salvar su vida, abrumado por el miedo y el agotamiento. Esto nos recuerda que el camino espiritual está lleno de altibajos y que incluso los siervos más fieles del Señor tienen momentos de debilidad. Elías parte, atraviesa el desierto y bajo un enebro hace una oración sincera, pero llena de desánimo. Basta, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. Esta oración no es solo una petición de morir, es la efusión de alguien que se siente exhausto, incapaz de continuar. Pero lo que Dios hace a continuación es profundamente revelador de su carácter. El Señor no reprende a Elías por su falta de valentía, ni lo acusa de ingratitud. Comienza con lo básico: darle descanso y alimento. Un ángel lo toca y le dice: levántate y come. 1 Reyes 19:5. Cerca de él hay un pan horneado sobre brasas y una jarra de agua. Elías come, bebe y vuelve a dormirse. El ángel regresa por segunda vez y lo anima: levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Fortalecido por esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés recibió la ley. Allí se refugió en una cueva, y fue allí donde tuvo lugar uno de los momentos más íntimos y significativos de su vida. Dios pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Elías responde exponiendo su frustración y sentimiento de aislamiento. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han dado muerte a tus profetas, y yo he quedado solo, y buscan mi vida. 1 Reyes 19:10. Entonces Dios lo invita a salir de la cueva y presentarse ante él. Aquí aprendemos una de las lecciones más profundas sobre cómo Dios habla. Primero viene un viento fuerte, capaz de destrozar montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente viene el silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Es en este susurro que Dios se revela. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action.
The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max, December 5th through the 7th. Esta escena nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta mediante señales grandiosas y dramáticas. A menudo habla con suavidad, intimidad y casi imperceptibilidad a quienes están distraídos. Es un llamado a cultivar la sensibilidad espiritual, a silenciar el ruido que nos rodea y a escuchar la voz que guía, consuela y dirige. El encuentro en el monte Horeb también redefine la misión de Elías. Dios no solo lo anima, sino que le da instrucciones claras sobre qué hacer a continuación. Esto demuestra que el Señor no termina su obra en nosotros cuando somos débiles. Más bien, nos restaura para que podamos continuar. Sin embargo, antes de continuar con la misión, cabe destacar cómo la provisión divina se manifestó a lo largo de la vida de Elías. Desde el comienzo de su ministerio, experimentó la fidelidad de Dios al suplir sus necesidades. En el arroyo Kerit, fue alimentado por cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día. Primera Reyes 17:4-6. En la casa de la viuda de Sarepta, vio que la harina y el aceite se multiplicaban diariamente durante la sequía. Primera Reyes 17:14-16. En el desierto, un ángel le dio pan horneado para fortalecer su cuerpo para el largo viaje. Primera Reyes 19:5-8. Estos episodios nos enseñan que el sustento de Dios no siempre llega como esperamos. Puede llegar por medios sencillos, inusuales o incluso milagrosos. Lo importante es confiar en que Él sabe exactamente qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Elías también aprendió que la provisión de Dios no se limita a comida y agua. El ánimo, la guía y la renovación espiritual también forman parte de este cuidado. Al escuchar la voz apacible y delicada en el monte Horeb, recibió más que palabras, recibió ánimo para continuar. Y quizás esta sea la lección central de este capítulo de su historia. La victoria en el Monte Carmelo fue grandiosa, pero la verdadera fuerza para seguir adelante provino de la intimidad serena con Dios. Las grandes manifestaciones pueden inspirarnos, pero es la voz apacible y delicada la que nos sostiene a largo plazo. Dios entonces envía a Elías de vuelta a su misión con una perspectiva renovada. No estaba solo. El Señor revela que todavía había 7,000 en Israel que no se habían postrado ante Baal ni lo habían adorado. Primera Reyes 19:18. Esta información lo cambia todo. Elías no era el último remanente fiel. Había un ejército silencioso de siervos de Dios listos para continuar la obra. Fortalecido por esta revelación, Elías regresa al camino, listo para cumplir las órdenes de Dios y preparar a la siguiente generación, pues una parte esencial de su misión sería ahora invertir en su sucesor, Eliseo. Pero antes del momento de entregar el manto, la historia de Elías estaría marcada por un desenlace que ningún otro profeta había experimentado antes. Un encuentro con la eternidad de una manera sobrenatural y gloriosa. La misión de Elías no terminó en el monte Horeb. Fortalecido por su encuentro con Dios y la certeza de no estar solo, continuó obedeciendo las instrucciones divinas. Ungió reyes, enfrentó la injusticia y, sobre todo, preparó a Eliseo para continuar la obra profética en Israel. Cada paso estuvo marcado por la misma convicción que había guiado toda su vida. El Señor es el Dios verdadero y vale la pena servirle fielmente hasta el final. La relación entre Elías y Eliseo se convirtió en un ejemplo de discipulado y transmisión de legados. Elías no se guardó su unción ni su experiencia para sí mismo. Invirtió tiempo en enseñar, corregir, animar y preparar a su sucesor.
Eliseo, a su vez, demostró una lealtad absoluta, negándose a abandonar a su maestro bajo ninguna circunstancia, como veremos en el último día de la vida terrenal de Elías. El capítulo final de la vida de Elías comienza con un anuncio solemne. El Señor estaba a punto de llevárselo, no mediante la muerte, sino mediante un glorioso rapto. La Biblia relata este momento en 2 Reyes 2, describiendo cómo salieron de Gilgal y viajaron juntos por diferentes ciudades, Betel, Jericó y finalmente el río Jordán. En cada parada, Elías sugiere que Eliseo se quede, pero él responde con firmeza: «Vive el Señor y vive tú, que no te dejaré». 2 Reyes 2, 2, 4, 6. Esta insistencia revela que Eliseo sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder y no quería perderse ni un solo detalle. Al llegar al Jordán, Elías realiza un último acto profético. Toma su manto, lo enrolla y toca las aguas, que se abren para que ambos crucen en seco, un milagro que evoca el cruce del Mar Rojo y el propio Jordán en tiempos de Josué. Por otro lado, Elías le pregunta a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». 2 Reyes 2:9. Sin dudarlo, Eliseo pide algo audaz, una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. La petición iba más allá del poder o la fama. Era el deseo de la misma unción y responsabilidad para continuar la misión con mayor intensidad. Elías responde que la petición es difícil, pero pone una condición: «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, pero si no, no te será hecho». 2 Reyes 2:10. Mientras caminaban y conversaban, lo imposible ocurrió ante los ojos de Eliseo. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, apareció y los separó. En un instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. No hubo tumba ni despedida terrenal, solo una transición directa de la misión a la presencia eterna de Dios. La escena es tan singular que en la Biblia solo Enoc, Génesis 5:24, sufrió un destino similar. Este rapto se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos los creyentes. La vida no termina con la muerte física, y Dios tiene el poder de llevar a sus fieles siervos por caminos incomprensibles. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. El impacto de este momento no se limitó a Eliseo, quien rasgó sus vestiduras en señal de luto y tomó el manto de Elías como señal de su ministerio continuo. La historia de Elías abarcó siglos y dejó profundas huellas en la fe de Israel. En el Nuevo Testamento aparece junto a Moisés en el Monte de la Transfiguración, conversando con Jesús, Mateo 17:3. Hasta el día de hoy, en las celebraciones judías de la Pascua, se reserva simbólicamente un lugar para Elías, lo que representa la expectativa de la venida del Mesías. El viaje de Elías nos enseña que la fidelidad hasta el final no se compone de un solo momento de valentía, sino de toda una vida
de obediencia, pasando por victorias gloriosas, batallas internas, momentos de escape, encuentros íntimos con Dios y finalmente el cumplimiento de una misión que resuena en la eternidad. Su historia también apunta a Cristo de varias maneras. El enfrentamiento con la idolatría en el Monte Carmelo recuerda la batalla espiritual que Jesús libró contra el pecado y la muerte. La provisión para la viuda en tiempos de sequía es un eco del cuidado de Jesús por los necesitados. La resurrección del hijo de la viuda anticipa el poder de Cristo sobre la muerte. El glorioso rapto señala la promesa del regreso de Jesús, cuando aquellos que estén vivos y fieles serán arrebatados para estar con Él para siempre. 1 Tesalonicenses 4:17. El fin de Elías no fue un fin, sino una transición a la eternidad. Y esa es la misma promesa que Dios nos ofrece. Al igual que Elías, estamos llamados a mantenernos firmes, a escuchar la voz apacible y delicada en medio del caos, a obedecer incluso cuando sea arriesgado y a confiar en que Dios proveerá en cada paso. Hoy, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estamos viviendo de tal manera que estemos listos para cuando el Señor nos llame? No sabemos si será a través de la muerte o de un encuentro glorioso como el de Elías, pero sabemos que el llamado es a ser fieles hasta el último día. Si la historia de Elías nos enseña algo, es que no importa cuán frágiles podamos sentirnos a veces, Dios es capaz de renovarnos, usarnos y guiarnos a un destino que va mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. Así como Elías fue sostenido, guiado y conducido a un final glorioso, Dios también tiene un plan eterno para ti. Pero esta promesa es para quienes se mantienen firmes hasta el fin. Hoy, Él te invita a confiar plenamente, a dejar de lado el miedo y a vivir con el corazón rendido a su voz. Si este mensaje te conmovió, declara en los comentarios: Señor, quiero permanecer fiel hasta el fin. Y comparte esta palabra para que más personas se despierten a vivir con la eternidad en mente.